Y una de las modalidades emergentes en este campo, o una técnica diagnóstica que ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de COVID-19, es precisamente la ecografía pulmonar. Eh, Como mencionaba, desde el año pasado, ni bien surgió, miren la fecha, 12 de marzo del 2020, ni bien surgió la pandemia, pocos meses después, como sabemos, surgió en China, pocos meses después ya se hacían los primeros reportes de hallazgos ecográficos eh, por COVID-19. Ah, perdón, una pregunta, a ver a los organizadores. Al final van a hacer las preguntas, ¿cierto? ¿O van a haber preguntas durante la charla? Y que van a hacer al final las preguntas. Ya, ok, ok. Pero de todas formas, si algo no se entendiera o algo no se comprendiera, pueden hacer una interrupción, no, no hay problema. O si algo no se viera, ¿no? ¿De acuerdo? Está bien, Lick, muchas gracias. Ya. Entonces, estos investigadores, estos doctores chinos, ya empezaban a reportar los hallazgos ecográficos, ¿no? En marzo, ¿no? Aproximadamente 3 meses después de los primeros brotes iniciales que se dieron en diciembre. Y esta tendencia que se originó en China pasó pasó a tener repercusión en todo el mundo, ¿no? Acá vemos un apellido italiano, Giovanni Volpicelli, Alessandro Lamorte, Thomas Billen. Entonces es a nivel de todo el globo que se empieza a difundir la utilidad de la ecografía pulmonar en COVID-19. Pero, ¿qué es la ecografía pulmonar? ¿Qué es en sí una ecografía pulmonar? La ecografía pulmonar viene a ser definida por los hallazgos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecografía está basado en artefactos. No es que directamente nosotros ponemos el transductor ecográfico o el aparato ecográfico, lo ponemos encima del pulmón y vamos a ver el pulmón. No, no sucede eso. Lo que sucede es que nosotros vamos a situar la sonda ecográfica, vamos a ver las imágenes ecográficas, pero indirectamente, ¿por qué? Porque el pulmón, al ser un órgano lleno de aire, va a reflejar la línea pleural, esta línea ecogénica o brillante o blanca, va a reflejarlo. Entonces, este fenómeno de reflexión nos va a decir de que efectivamente el pulmón está lleno de aire. El pulmón, por característica o sus características normales, es un órgano lleno de aire, es un órgano seco. Entonces, el pulmón, al estar lleno de aire, va a reflejar estas líneas, va a reflejar la línea pleural en las consiguientes líneas. Estas líneas se van a llamar líneas A. ¿De acuerdo? Por eso acá dice son artefactos de reverberación. Esto es un hallazgo normal, estoy hablando de la parte normal. O sea, todo el pulmón por ecografía se va a ver así. ¿Ya? Continúo. Y acá hay un video, ¿no? Acá tenemos un video. Entonces, este es un transductor convencional, un transductor convexo, donde nosotros vamos a poder apreciar el pulmón, pero no en su totalidad, sino vamos a diseccionar el pulmón, vamos a sectorizarlo, vamos a dividir el pulmón en diversas partes para ir explorando. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos un explorador, un ecografista, y acá vemos la línea pleural. Claramente, lo que primero vamos a ver o lo que primero se va a llegar a visualizar por ecografía pulmonar va a ser la línea pleural. Esta es la línea pleural, estas son las costillas, estos son los músculos, y todo lo que está por debajo de la línea pleural vendrían a ser las líneas de reverberación, las líneas A. Y eso nos dice que este pulmón está seco, este es un pulmón sano, es un pulmón normal. ¿Ve? ¿De acuerdo? Entonces, estas son las costillas, la línea pleural, y todo lo que está por debajo de la línea A, las líneas paralelas, las líneas A,
vienen a ser, o viene a ser un signo indirecto de que el pulmón está aireado completamente, está seco, está dentro de lo normal. Tal vez estos hallazgos indirectos que podemos tener del pulmón no son muy aceptados en nuestro medio, ¿no? Porque indirectamente no es tan simple su interpretación, pero en realidad la ecografía pulmonar es una técnica que tiene una escala de aprendizaje muy corta, la técnica es muy corta, los hallazgos también son fáciles de aprender, y lo que sí cuesta un poco más de trabajo de aprender son los hallazgos patológicos, ¿no? Pero como vemos acá, al ser artefactos o al ser puras líneas, tal vez ha impedido que en nuestro medio sea tan difundido como otros análisis imagenológicos como los rayos X o la tomografía. Si hubiera alguna pregunta hasta ahí, si hubiera alguna duda hasta ahí. Muy bien, continúo. Entonces, como he mencionado, la ecografía pulmonar se basa en sectorizar al pulmón, en dividir al pulmón. Esta es una técnica de varias técnicas, se puede dividir hasta el pulmón hasta en 14 partes, 18 partes, etcétera, etcétera. Pero la que he estado utilizando en mi experiencia es dividir el pulmón en 12 partes, ¿no? 6 de cada lado, ¿no? Dos porciones anteriores, dos porciones laterales y dos porciones posteriores, ¿no? 6 a cada lado. Entonces, como vemos en el video, no solo se trata de escanear el pulmón en un solo lugar o en un solo lado, sino como apreciamos en la siguiente imagen, tenemos que sectorizar las áreas del pulmón. Entonces, cada área tiene que ser evaluada para evaluar completamente ambos pulmones, ¿no? Y nuevamente el hallazgo de las costillas, la línea pleural, las líneas paralelas a la línea pleural van a ser conocidas como líneas A. Podemos tener cortes intercostales o cortes longitudinales, no hay problema ahí, puede ser cualquier tipo de hallazgo, pero sobre todo lo que se nos recomienda es que se sectorice, ¿no? Que se trate de ver todo el campo pulmonar, ¿no? Tanto la parte anterior, la parte lateral y la parte posterior. Ahora bien, el propósito de esta charla es enfocarlo a COVID-19, ¿no? Hoy, la técnica ecográfica pulmonar tiene otras variantes, tiene otras patologías que se pueden mostrar, pero en esta charla está enfocada a los hallazgos de COVID-19. Muy bien, entonces el pulmón está completamente airado, está completamente lleno de aire, está seco, es lo normal. Y pasamos a la parte patológica, ¿no? Lo que nos interesa. Entonces, tenemos un pulmón acá en esta imagen lleno de aire, ¿no? Entonces, cuando existe afectación por COVID-19 a nivel pulmonar, recordando que también existe afectación por COVID-19 en todo el cuerpo, a nivel cerebral, renal o a nivel cardíaco, cuando tenemos una afectación, por eso digo, cuando tenemos propiamente una afectación de COVID-19 a nivel pulmonar, vamos a encontrar que el espacio intersticial se va a llenar de agua o de líquido. Vamos a tener un pulmón húmedo. El pulmón tiene unos espacios llamados espacios intersticiales. Entonces, el COVID-19, digámoslo así, pongámoslo así, se va a meter al intersticio, lo va a llenar de líquido el intersticio y ya no vamos a ver estas líneas A, sino van a aparecer estas otras líneas perpendiculares a las líneas A, conocidas como líneas B. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una afectación por COVID-19. ¿Ya? Cuando la afectación progresa, cuando el pulmón se va poniendo más húmedo, cada vez más mojado, inclusive cada vez más pesado, pasa a afectarse también los espacios alveolares, representada en este gráfico como unos cubitos. Entonces, cuando se pasa a afectar el espacio alveolar, el espacio alveolar, vamos a tener consolidaciones. Y estas consolidaciones
van a verse así en la imagen. O sea, dicho de otra forma, vamos a ver imágenes hipoecogénicas, imágenes grises, y dicho de otra forma, ya se va a hepatizar el pulmón o ya el pulmón se va a poder visualizar. O sea, ya, digámoslo así, lo vamos a ver directamente porque vamos a ver un pulmón hepatizado, lleno de consolidado. Indirectamente, o un pulmón sano es a través de las líneas A, y directamente es un pulmón consolidado, es a través de una imagen hipocogénica, ¿no? Entonces, este estadio de la enfermedad ya es un estadio mucho más avanzado, o sea, el COVID ataca a los alvéolos se llenan de líquido, de materia, y pasa el pulmón de lo que es un pulmón seco, un pulmón lleno de aire, pasa a estar pesado, mucho más lleno de líquido, ¿no? Por eso acá tenemos, mire usted, un porcentaje de aire, de aire sobre fluido o líquido del pulmón. Acá vendría a ser 1, claramente el pulmón más aireado. Acá cuando empieza a haber un poco de líquido, 0,95 y acá 0,2. O sea, el pulmón se empieza a llenar mucho más de líquido y eso es la parte anormal. Conocido también como en la parte médica como síndrome de distrés respiratorio, ¿no? O sea, el pulmón tiene que estar seco para que tú puedas respirar y cuando se llena de líquido, se llena de materia, ya no puedes respirar porque el pulmón ya es como un queso, ya no puede haber intercambio de CO2, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces pasamos otra vez a visualizarlo. Entonces el pulmón está lleno de aire, por eso tenemos las líneas A, está seco, y cuando se empieza a afectar, se llena de agua. Lo que primero se va a afectar es el espacio intersticial y vamos a tener las características caracterizado por las líneas B, que son líneas perpendiculares a las líneas A. Son líneas verticales, hiperecogénicas o líneas blancas, que van a ocupar toda la pantalla y también se van a mover conjuntamente con la línea pleural. Se van a mover conjuntamente con la línea pleural y van a poder transformarse en algunos casos en un consolidado o en una hepatización del pulmón. O sea, el pulmón ya se llena completamente de materia, ¿no? Y en algunos casos va a estar acompañado de derrame pleural. Muy bien, en cuanto... ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden apagar su cámara, por favor? Ya, ok, continúo. Buenas. Buenas, ¿sí? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok, ok. Muy bien. Entonces, continúo. Sin embargo, esta enfermedad por COVID-19 ha demostrado a nivel pulmonar un nuevo signo que se ha podido encontrar por ecografía, ¿no? Este nuevo signo le han puesto el nombre de luz destellante, que vendría a ser un preestado de lo que se conoce como línea B. La línea B, por definición, es una línea beta, es una línea, acá tenemos la línea A, la línea B, por definición, es una línea perpendicular, pero una línea perpendicular permanente, que no va a desaparecer. En cambio, este signo de la luz destellante aparece y desaparece, ¿ve? Se ve claramente cómo hay una interposición. Mira, aquí está la línea A y aquí está la luz destellante, ¿ve? Aparece y desaparece. Y es precisamente este signo de la luz destellante eh, que se encuentra en los estadios primarios de enfermedad, cuarto, quinto día, y generalmente aparece en la parte basal posterior. A este nivel. ¿De acuerdo? El COVID-19 va a comenzar a este nivel, a nivel basal posterior. No va a comenzar acá. El estadio anterior o el estadio lateral sobre todo el estadio anterior o apical,
va a ser una fase final de la enfermedad o una fase avanzada. El COVID-19 en estadios iniciales aparece acá, y ese signo de la luz destellante aparece acá, en el basal posterior, acá o acá. Pero para demostrar que es altamente sugestivo de una infección por COVID-19, hay que demostrar la bilateralidad, o sea, o que afecte a ambos lados, ¿no? Y este signo de la luz destellante, como mencionaba, es un signo premonitorio de la línea B. ¿Por qué? Porque la línea B, como menciono, no se va a borrar. Acá, como vemos, aparece y desaparece. ¿De acuerdo? Aparece y desaparece. En cambio, la línea B, por definición, no va a desaparecer. Definición de líneas B, o bueno, perdón, aquí está la definición de líneas B. Son artefactos hiperecogénicos vertical en forma de cola de cometa, nacen de la línea pleural y se extienden hacia el final de la pantalla, bien definidos, aspectos de rayos láser, en algunos casos se superponen con las líneas A, en otros casos las ocultan, se mueve conjuntamente con el deslizamiento pleural y algunos autores lo clasifican en líneas B3 o B7. Pero, como menciono, primero aparece ese signo de la luz destellante y luego ya deja de aparecer y desaparecer y se convierte en una línea B permanente. Acá no se nota muy bien, pero acá sí ve. Es una línea B permanente, es una línea B que no aparece y desaparece y que nos indica que ya la afectación por COVID-19 ya pudo haber pasado a un estadio ya más avanzado, ¿no? El signo de la luz destellante aparece sobre todo en los primeros estadios, ¿no? Una vez que avanza la enfermedad, la línea B ya empieza a ser más notoria. Muy bien, y cuando este pulmón, recordando también que las líneas B o el signo de la luz destellante nos está diciendo que este pulmón ya se está llenando de líquido, el COVID-19 lo está llenando de líquido a nivel intersticial, y cuando se va llenando cada vez más y más de líquido, ya el pulmón va a aparecer completamente blanco, completamente hiperecogénico. Entonces, esto se conoce como línea B coalescente, o sea, todas las líneas B se van a unir, todas las líneas B se van a unir y va a aparecer como un pulmón blanco completamente hiperecogénico. Esto es un estadio un poco más evolucionado de la enfermedad, ¿no? Ahora bien, hasta ahí podría decirse que existe, o teóricamente podríamos hablar de que pasa de signo de la luz destellante a línea B y a pulmón coalescente. En todos los casos, no se da eso, no se da eso. Algunos pacientes solo hacen esto, algunos pacientes solo quedan ahí, algunos segmentos se afectan, pero como he mencionado, sobre todo a la parte basal posterior y sobre todo demostrar la bilateralidad, ya ahí nomás se queda, o sea, no avanza la enfermedad, no progresa la enfermedad. Ahí nomás pasa sus 15 días de enfermedad y resuelve. Empiezan a aparecer cada vez más líneas A y el pulmón aparece más aireado. Lo mismo con las líneas B. Igual, en algunos casos solo afectan la parte basal posterior, tal vez la parte lateral y alguna parte anterior, pero no avanza más. ¿De acuerdo? No es que en todos los pacientes van a avanzar, así como se ven en las imágenes, no. En algunos avanza y en otros no, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos también de un avance mucho más agresivo de la enfermedad, eh, las líneas B se van a coalescer, la pleura se va a mostrar irregular, y como le menciono, esto no se da en todos los pacientes, o sea, ya depende de cada paciente, ¿no? Depende de la obesidad, de otros factores, ¿no? Tal vez hipertensión, etcétera, etcétera. Pero lo importante de este punto es remarcar que no se da en todos los pacientes, o sea, es un abanico de posibilidades. Pero cuando la enfermedad progresa, tenemos una pleura irregular y un aumento excesivo de las líneas B que van a coalescer. Entonces, este es un preestadio de la consolidación subpleural. Este consolidado, como hemos visto, es una afectación ya a nivel alveolar y es una parte más crítica de la afectación por COVID-19, y lo vamos a ver como imágenes predominantemente hipocogénicas o imágenes negras, periféricas, subpleurales,
de morfología variable con el signo de fragmentación o papel desgarrado que se proyecta hacia la parte posterior de la pantalla. La ecografía es capaz de detectar consolidados pequeños, borran las líneas A, de distribución irregular, otra vez a predominio en la región posterior inferior o basal inferior. Es decir, el COVID comienza a este nivel y evoluciona también a este nivel. Primero se afecta esta región. Eso también se ve por tomografía, o sea, cuando ya avanza mucho más, ya y recién agarra la parte apical, pero el COVID es, como mencioné, es bilateral y afecta sobre todo la parte posterior inferior y tiene que ser bilateral. Si es bilateral es altamente sugestivo de COVID-19 y también estos consolidados subpleurales van a dar un movimiento reducido o nulo al deslizamiento pleuropulmonar, ¿no? Y acá tenemos ya un consolidado subpleural. Este consolidado ya es una afectación más avanzada por COVID-19 porque acá ya está afectando a los alvéolos ya. Es una afectación mucho más crítica que ya hasta está afectando a los alvéolos. ¿Ves? Se ve ese signo de desgarro, o sea, como si hubiera un hueco, como si el pulmón estuviera hueco. Toda esta pleura está engrosada, pero acá a este nivel está hueco. Y obviamente acá un aumento excesivo de las líneas B. Y ese también le da un buen contraste también. O sea, no, estos consolidados no los vamos a encontrar en un pulmón aireado. No se va a encontrar, sino primero, como mencioné, tiene que estar todo el pulmón coalescente, todo el pulmón lleno de líneas B, y recién después van a aparecer los consolidados subpleurales. Acá tenemos otro un poco más pequeño, pero sí se logra distinguir, ¿verdad? O sea, ya la pleura aparece fragmentada, rota, las líneas B por detrás, con alguna irregularidad pleural, ¿verdad? Entonces, esto ya es un estadio mucho más avanzado de la enfermedad. Cuando la infección progresa y los consolidados se extienden en la imagen ecográfica, se visualizará el signo de pulmón hepatizado con broncograma aerodinámico en el interior, que vendría a darnos la sospecha de un consolidado neumónico, ¿no? Entonces, el pulmón, como mencionaba, también ya se comienza a hepatizar y el pulmón se vuelve hipoecogénico, se vuelve mucho más duro, más denso, lleno de líquido, y todo este espacio gris ya es pulmón afectado, ¿no? O sea, ya el paciente ya no puede respirar, hace otros tipos de infecciones, y el pulmón está ampliamente comprometido. Muy bien. ¿Hasta ahí habría alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Sí, dígame. Bueno, licenciado, colegas, buenas noches. La pregunta era, ¿cómo al paciente lo preparamos para el área de ecografía y cómo es la evaluación dentro de la ecografía? ¿El paciente hace una inspiración, una expiración? Un poco me puede comentar cómo lo prepara el paciente y realizar el examen. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad no existe preparación, salvo, como todos sabemos, el área de COVID-19 en los hospitales generalmente está apartada de las demás áreas, que es lo ideal. Lo otro es tener un ecógrafo exclusivo para el área de COVID-19. ¿De acuerdo? En cuanto a la preparación, no hay ninguna preparación. O sea, el paciente, así como venga, así como está, se le puede hacer la ecografía. Por más que desature o tenga problemas al respirar, yo voy a identificar las líneas B o los consolidados subplurales poniendo el transductor en las zonas que he mencionado. O sea, no importa que desature, yo voy a ver ahí la imagen. O no importa, no le voy a decir inspira o expira, ¿por qué? Porque la pleura siempre se va a estar moviendo, ¿ve? Como vemos acá. Ahora, en cuanto a lo que sí es importante, esto es una exploración normal, obviamente el paciente acá no tiene COVID o no hay sospecha de COVID,
Lo que sí es importante es preparar el ecógrafo, ¿no? Ponerle algún material plástico, algún material descartable entre paciente y paciente, ¿no? Para que reduzcan los riesgos de infección y también el explorador, el ecografista, el tecnólogo o el médico o el personal de salud que haga la ecografía debe también tener sus implementos, su EPP, ¿de acuerdo? Pero eso sería el cuidado, ¿no? Ya saben, la mascarilla N95, la bata, la chaqueta, etcétera, etcétera. Eso también depende de cada servicio hospitalario. Pero, y así como viene, se hace la ecografía al paciente. Eso también es importante, por eso les decía que es muy buena pregunta, porque el paciente llega postrado, llega sentado y tú le puedes hacer la ecografía. La ecografía no depende de la gravedad, o sea, de la gravedad, de la gravedad hacia el suelo, podría ser el término. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, de que si yo lo siento acá al paciente y si este paciente está afectado por COVID-19, en esa área donde está esa afectación igual va a salir, ya sea el espacio anterior, el espacio lateral, el espacio posterior. Si el paciente está entubado, acá está completamente echado, igual donde le ponga el transductor, la enfermedad va a salir, la afectación va a salir. Claro, obviamente cuando está más postrado o cuando está entubado, tenemos que un poco ayudarnos de otro personal para que le pueda empujar y le pueda poner de una forma lateral para poder ver la parte posterior. Pero así como llega, lo puedes hacer. Yo mismo lo he comprobado, lo hemos hecho a pacientes parados, sentados, en cama, en silla, etcétera, etcétera. O sea, no va a ser como la radiografía que te depende de la inspiración y depende un poco también de cómo está sentado o parado, ¿no? No depende de eso. Muy bien. ¿Tendría alguna otra consulta? No, licenciado. Ya, muy bien, continúo entonces. O habría otra duda de parte del público, no hay problema, yo puedo explicar. Ya, muy bien, continúo. De manera similar, esto también viene del artículo chino, de lo que se publicó en marzo del año pasado. De manera similar, los segmentos mayormente afectados, y también se ha demostrado acá también en otros medios, como mencionaba, son los segmentos basales posteriores, ¿no? Y tal vez en menor proporción las partes laterales, pero los segmentos 5 y 6 son los más afectados, ¿no? Sobre todo el segmento basal posterior, el 6. Llegamos a un 75% de afectación, en las partes laterales tal vez un 50%, en el lado derecho un 35% en el lado izquierdo, y en la parte apical un poco menos, ¿no? 45 y 25, 45 y 40, ¿no? Entonces, acá se debe hacer, si usted sospecha de una infección por COVID-19 a nivel pulmonar, y no encuentra nada arriba, en la parte superior y lateral, demórese un poco más en analizar la parte posterior basal, estas partes, porque ahí va a comenzar y ahí ahí va a comenzar y ahí también va a ser la primera área en resolver, ¿de acuerdo? Y bien, podría ser que el paciente tiene síntomas respiratorios después de 4 o 5 días de evolución, sí, y no se podría ver, pero podría volver a reevaluarlo, ¿no? Después de 2 días, 3 días, y va a ver cómo empieza la infección acá, a este nivel, basal posterior. No empieza a nivel anterior o a nivel lateral o a nivel apical, a estos niveles, no empieza ese nivel. Es acá y eso yo mismo lo he comprobado, no, o sea, no sería extremadamente raro que se vea en otros niveles, ¿no? Ahí es donde el área donde más se debe de buscar, donde más se debe tomar un poco más de tiempo, ¿no? Sobre todo si es un estadio inicial. Muy bien, en cuanto ya hemos hablado de los hallazgos por COVID-19, y ahora le vamos a asignar un punto categórico o lo vamos a ver
una forma de describir la afectación a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? Cuando no tenemos nada, cuando solo hay líneas A y el deslizamiento pleural está conservado, le vamos a poner 0. Acá, o sea, agarramos y como hemos dividido el pulmón en 6 segmentos, 6 a cada lado, vamos a tener una hojita o un reporte donde vamos a ir rellenando qué encontramos, ¿no? Entonces, si no encontramos nada en el segmento 1, 2, le ponemos 0, 0. Si por decir encontramos líneas B coalescentes o no coalescentes y la pleura no está fragmentada o algunos signos de luz destellante, le podemos poner un punto. Si la pleura ya se empieza a fragmentar y ya aparece el signo del pulmón blanco o líneas B coalescentes, ya le asignamos 2 puntos. Y si ya aparecen estos consolidados pulmonares, sobre todo acá se ve mucho mayor definido, ya le asignamos 3 puntos. ¿De acuerdo? Y en cada casilla que vamos a ir rellenando, vamos a ir sumando lo que la afectación a nivel de cada pulmón. Y lo podemos dividir o lo podemos clasificar de la siguiente forma, la suma total. De 0 a 8 puntos le podemos poner que la afectación por COVID-19 ha sido leve. De 0 a 16 puntos le podemos poner que ha sido moderada. De 16 a 20 puntos es grave. Y crítico de 20 puntos para más. O sea, sumamos en lo que encontramos en cada segmento, tanto en el derecho como en el izquierdo, y le asignamos un número a cada segmento, a cada área que vamos explorando. Y al final lo sumamos para darnos cuenta o para describir la afectación, o qué tan grave o qué tan moderada puede ser la afectación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una ventaja importante sobre rayos X. ¿Por qué? Porque por rayos X tenemos que imaginar y correlacionarlo con la desaturación, pero en cambio por ecografía ya podemos tener un acercamiento de cuán afectado esté ese pulmón, o ambos pulmones, o el pulmón bilateral. Entonces, hay una fuerte correlación entre los niveles de saturación del oxígeno y la afectación pulmonar ecográfica, ¿no? Está a ese nivel, ¿no? Generalmente cuando es mayor de 20, muy severo o crítico, está haciendo una hipoxia severa. Si está mayor de 20, una hipoxia moderada, o perdón, mayor de 16. Entonces, esto se llega a correlacionar muy bien con el grado de saturación del oxígeno. Pero obviamente o sea, no es que en 16 ya va a tener 92 de hipoxia, así, sino varía un poco nada más. Muy bien. Y en cuanto a establecer puntos que puedan decirte que si un paciente con un puntaje mayor a 20 es un paciente crítico y no va a salir, no se cumple tampoco eso. O un paciente que está grave, que está con 16 o 17 puntos, no se va a complicar, no se cumple eso. También eso depende mucho del paciente y de las otras comorbilidades que pueda tener. He visto casos de pacientes críticos que llegan a salir y he visto casos de pacientes graves que también ya también fallecen, ¿no? O sea, esto no es mandatorio que te pueda decir va a fallecer o va a vivir, no te puede predecir eso. Solo te puede predecir en ese momento cuánto es la afectación por COVID-19. No te va a predecir si ese paciente efectivamente va a fallecer o no. ¿De acuerdo? ¿Hay habría alguna pregunta? Sí, licenciado, disculpa. Eh, Pregunta. bueno, ¿una ecografía sería suficiente para la evaluación de COVID o sería necesario complementar con su tomografía? Dependería básicamente del personal médico tratante, ¿no? Como le menciono, por ecografía ya podemos tener un grado de afectación, ya podemos darnos una idea de cuán grave está afectado y ya podemos tener una evidencia también de esa afectación.
pero si el profesional médico tratante considera que es necesaria una tomografía, le pedirá, ¿no? O sea, no escapa ya de lo que podamos brindar. O sea, sí se le brinda. O sea, muy buena pregunta también. Esta afectación crítica podemos decir que es un 80 a más de afectación. Esta afectación grave de un 70, de un 65 a más, así podemos darnos una idea, ¿no? Una moderada de 50%, algo así, lo que hace la tomografía. Pero al final el que decide pedir una tomografía es el médico, ¿no? Pero ya la ecografía pulmonar está demostrando que tan afectado está el pulmón. Ahora, si el médico lo pide para ver otros órganos como el corazón o un poco la tráquea, eso ya depende del personal médico tratante, ¿no? Pero sí, o sea, la ecografía va a la par de la tomografía en cuanto a la afectación, a la afectación pulmonar. ¿Tendría alguna otra duda? No, licenciado, por ahora no. Ya. En cuanto a la comparación con la radiografía de tórax, los hallazgos radiográficas, perdón, perdón, los hallazgos radiográficos no reflejan el grado de afectación pulmonar ecográfica. Por radiografía se queda un poco lejos para tratar de hablar de afectación pulmonar. La radiografía de tórax en muchos casos se ve normal, sin embargo ya existe afectación pulmonar ecográfica, lo he visto. La radiografía de tórax muestra ligeros cambios de afectación, sin embargo por ecografía la afectación es mucho mayor, también lo he podido ver. La radiografía de tórax podría mostrar que los segmentos apicales no están comprometidos, sin embargo por ecografía se demuestra lo contrario. Lo que sucede acá, ¿no? Esta es una radiografía, claramente vemos patrón alveolo intersticial bilateral, a predominio basal posterior. Acá podríamos teorizar que no está afectada la parte apical, porque la parte apical está radiolucente, oscura, pero sin embargo ya existe afectación a este nivel. Y sí lo he podido comprobar, lo he podido ver. O sea, por eso digo, o por eso decimos que la ecografía va a la par de la tomografía. Porque acá esto aparece afectado por tomografía y también aparece afectado por ecografía. ¿De acuerdo? En cuanto a tomografía y ecografía de tórax. Actualmente en nuestro medio se considera la tomografía de tórax como el gold estándar, técnica muy popular en nuestro medio. Sin embargo, hay que señalar que ambas técnicas tienen la misma sensibilidad y especificidad para COVID-19, eso está ampliamente en la literatura. Sin embargo, en muchos países europeos es la técnica más utilizada para el diagnóstico de COVID-19. Eso también en nuestro medio se ha dado la masificación de la tomografía de tórax, la popularidad de tomografía de tórax para COVID-19, pero en realidad, valga la redundancia, en otros países no se usa mucho la tomografía lo dejan para casos mucho más complicados, para casos mucho más comprometidos, y solo se usa una ecografía para hacerle el seguimiento nada más, sobre todo en países como Italia, Alemania, Holanda, o sea, tienen ya protocolos estandarizados de ecografía, ellos señalan la importancia de la ecografía, dicen que cada hospital debe tener su ecógrafo para COVID, el primer examen que se tiene que hacer un paciente no es rayos X, no es tomografía, es ecografía, etcétera, etcétera, pero en nuestro medio se ha adoptado de esa forma, ¿de acuerdo? Y algunas ventajas sobre la tomografía es que va a ser altamente repetible, no va a utilizar radiación ionizante y no va a requerir el traslado del paciente a otras áreas del hospital. Y esto es importantemente, esto también es muy importante, ¿no? Acá, como mencionaba también, comenzando casi la exposición, podemos ver, este es un ecógrafo ultra portátil, un ecógrafo adosado al celular. Entonces vemos que acá el ecografista solo se va a trasladar a donde está el paciente, ¿no? El paciente ya puede estar hospitalizado en la UCI, en triaje, etcétera, etcétera, y el ecografista solo se tiene que trasladar y llevar el ecógrafo a donde está el paciente, ¿no? Y como le digo, ya puede iniciar la exploración, no necesita mayor preparación. En cambio, para hacerle la tomografía hay que llevarle de un área específica a otra área específica, hay que pasarle de la camilla, muchas veces también si está intubado, está con otras
otras, otros aparatos, también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces ahí ya como que empieza a aumentar también el personal sanitario. Entonces, para tener este mayor cuidado de este paciente, o sea, tiene que ser trasladado con 2, con 3 enfermeros, hasta con un médico, ¿no? Pero en cambio, en la ecografía vamos y le hacemos y ya está, tú solo haces, tú solo te encargas de la ecografía, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la principal ventaja, ¿no? Porque en esos países vieron de que sus servicios de tomografía se estaban saturando, se estaban llenando demasiado, entonces tenían que buscar otra alternativa, ¿no? Y de forma similar también sucede con los rayos X, ¿no? Pocos hospitales tienen un rayos X portátil exclusivo para COVID, generalmente tienen una sala de rayos X para todos los pacientes y también hay que tener los cuidados respectivos, ¿no? También la desinfección, eh, que el ambiente esté bien aireado también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa parte sí podríamos señalar una clara ventaja de la ecografía sobre la tomografía. ¿Hasta ahí habría alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Dígame. Entonces, disculpe, entonces se podría decir de que la ecografía es más específico que la radiografía. En cuanto a la radiografía, sí, pero en cuanto a la tomografía van de la par. Ah, Eso sí, ya. tiene, o sea, no están ahí, la ecografía y la tomografía están a la par, pero en cuanto es superior a los rayos X. Ahora bien, el secreto o algo que ha podido que la infección por COVID-19 sea detectada por ecografía es que precisamente la infección por COVID-19 en un porcentaje mayor es periférica. Es periférica es la afectación. Veo que tenemos una imagen tomográfica y acá tenemos las imágenes ecográficas, ¿de acuerdo? Pero acá podemos señalar o podemos ver que la afectación generalmente es periférica y eso es lo que me permite ver por ecografía. Si la afectación estuviera a nivel pericardíaca, no lo vamos a ver por ecografía porque la ecografía no puede traspasar el espacio aéreo, pero como acá la afectación se da a nivel de la periferia, yo pongo el transductor acá y puedo ver la afectación. Ahora bien, usted dirá, pero usted nos había dicho que la ecografía puede detectar la infección por COVID-19 y qué pasa si solo se concentra acá a nivel periférica del corazón. Eh, Son pocos los casos, pero generalmente progresa hacia la parte basal posterior. O sea, podría iniciarse acá, pero va a progresar hacia la parte posterior. Y por eso también son importantes los controles, ¿no? Eso también, eso también me ha sucedido. eh, Son importantes los controles. ¿Por qué? O sea, un paciente viene al día 6 o el día 7 de que está mal, está con COVID, ha salido positivo y no hay afectación, pero se le pide al paciente que vuelva al día, o en 2 días, en 3 días, y ya no vuelve. Entonces el paciente va y se hace su tomografía y le encuentran, ¿no? Por tomografía, o un 10, un 15% de afectación. Pero no quiere decir que la ecografía ha podido fallar en ese ámbito. ¿Por qué? Porque ese paciente no vuelve para su control. O sea, como le vuelvo a mencionar, la infección es bilateral y es posterior. En algún momento lo va a hacer. O sea, ese paciente no volvió, se hizo su tomografía y por acá estaba infectado, por acá también, pero lamentablemente no se vio por ecografía, pero no es que no se haya visto de una manera consensuada o de una manera fidedigna. ¿Por qué? Porque al final, si se le hacía el control a ese paciente, como mencionaba, a los 3 o 4 días, ya se pudo haber visualizado en las áreas periféricas. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte sí, me ha pasado un par de veces, pero también le pude explicar al médico tratante y al paciente que no era necesario una tomografía, simplemente era un control nada más. ¿De acuerdo? Como mencionaba, en casos dudosos, las manifestaciones ecográficas generalmente se pueden visualizar a los 5
a los 5 más menos días de la enfermedad. Si se ve afectado un solo lado, se debe repetir la ecografía. La infección por la infección por COVID-19 generalmente es bilateral. Hay que demostrar la bilateralidad, eso es importante. Y si no se demuestra la bilateralidad, si solo se queda en un solo lado, probablemente no es COVID-19. No es COVID-19. Hablamos de un 90% de que no sea. Si solo se ha afectado a un solo lado, evaluamos la posibilidad de una neumonía bacteriana o un síndrome intersticial nada más, ¿no? Y también ha habido un punto muy bueno en la ecografía, donde ha habido casos donde solo se demostraba la afectación ecográfica bilateral, o sea, por ecografía de la COVID-19, se le hizo la prueba rápida al paciente, salió negativa, y sin embargo ya había afectación, había clínica, y se pasa a hacer la prueba molecular, y la prueba molecular sale positiva. Los hallazgos ecográficos ya lo hemos mencionado, el signo de la luz destellante, en la mayoría de casos aparece, el aumento de las líneas B coalescentes, el pulmón blanco también, los consolidados subpleurales menores a 5 centímetros de diámetro mayor. En cuanto a los consolidados subpleurales, solo en las áreas, o bueno, en el hospital donde yo trabajo, solo he podido ver pequeños consolidados subpleurales, que no pasan los 5 centímetros o hasta 6, ¿no? En las áreas grandes donde ya hay, donde están las UCIs, ahí se ha descrito que se encuentran más consolidados, mucho más grandes, ¿no? Y que son los consolidados que están relacionados a los procesos neumónicos, ¿no? El derrame pleural es mínimo, puede ser unilateral o bilateral, sobre todo cuando la afectación es grave o crítica, ¿no? Aparece un poco de derrame pleural. Los consolidados neumónicos grandes, como ya lo mencioné, generalmente se van a ver en la UCI, ¿no? Y ampliamente predilección por las áreas posteriores y laterales. Posterior basal, ¿no? Y ya hemos visto, ¿no? El patrón A es el patrón de aireación, las líneas A presentes. El patrón B, presencia de más de 3 líneas B por imagen, la pleura alterada o engrosada o irregular, las líneas B coalescentes y no coalescentes, y el patrón C es el patrón de las consolidadas subpleurales o lobares. Y esto también es importante, cuando la afectación por COVID-19 cesa, las primeras zonas en airarse son las zonas basales posteriores. Eso también es muy importante y puede ser un signo de que ya el pulmón ya está limpiándose, ya el pulmón está sanando, porque así como es la primera zona en afectarse, va a ser también la primera zona en liberarse. Es decir, la pleura va a regresar a la regularidad y van a desaparecer poco a poco las líneas B. ¿De acuerdo? Y algo también muy importante que es bueno mencionar es decir que los hallazgos ecográficos pueden perdurar más de 15 días, importante correlacionar con la clínica. Y eso también se ve en la radiografía y en la tomografía. No es que, o sea, tú lo ves al paciente y ya sale del hospital y por ahí le toman una tomografía o le hacen una eco, algunos signos se pueden quedar. La pleura puede seguir siendo irregular y las líneas B pueden estar aumentadas. Eso va a demorar en desaparecer. Hasta 3 meses puede demorar en desaparecer, o si no, se puede volver un proceso fibrótico también. ¿De acuerdo? Pero ya mucho también vale, es importante correlacionarlo con la clínica, ¿no? O sea, podemos ver pulmones aparentemente llenos de líquido, lleno de líneas B, pero ya el paciente ya no desatura, el paciente está mucho mejor, y eso es normal. Eso es normal. Esas líneas B van a tardar en desaparecerse, esos consolidados, esas irregularidades pleurales poco a poco van a desaparecer. Entonces, ahí es importante también los controles o el apoyo de la terapia física que se le puede hacer a ese paciente, ¿no? Para que poco a poco pueda airar mejor sus pulmones, ¿ya? No es que, o sea, ya pasaron los 15 días porque generalmente manejamos los 15 días de infección y ya los pulmones rápido van a sanar. No, no sucede eso. Se queda, esos patrones va a quedar en el pulmón. ¿Alguna pregunta hasta ahí?